El mensaje llegó a las 11:42 de la noche. Una vibración breve en un teléfono que rara vez recibía algo que no fueran órdenes de negocios o amenazas de muerte. Pero este mensaje era diferente. Venía de un número desconocido, un número de niña. Le está pegando a mi mamá. Por favor, ayúdenme. El jefe mafioso, Matteo Ricci, se quedó mirando la pantalla. Al principio frunció el ceño, pensando que era un error, una estafa, un número equivocado. Entonces llegó otro mensaje. Más corto. Más tembloroso. Me estoy escondiendo. Dijo que la va a matar. A Matteo se le detuvo la respiración. Había visto miedo. Él mismo había causado miedo. Pero jamás había visto esto. Una niña rogándole a un extraño porque ya no le quedaba nadie más. Escribió solo 3 palabras. Voy en camino. Sin dudar. Sin preguntas. Sin pensarlo 2 veces. Sus hombres se quedaron paralizados cuando se puso de pie, tomó su abrigo y salió por la puerta. Jefe, ¿a dónde va? No respondió. No tenía que hacerlo. Porque algo en las palabras de esa niña, esa desesperación temblorosa, había golpeado una parte de él que creía muerta hacía años. Mientras su auto rasgaba las calles, llegó otro mensaje. Oigo pasos. Por favor, apúrese. Matteo apretó el volante. Su pulso martillaba. Las luces pasaban borrosas. Para cuando llegó a la dirección, ya lo sabía. Esa noche no llegaba como un jefe mafioso. Llegaba como la única esperanza que le quedaba a esa niña. Y lo que encontró dentro de esa casa lo cambió todo. Quédate hasta el final, porque lo que Matteo descubrió en esa sala te va a detener el corazón y luego te lo va a hacer latir de nuevo. Antes de comenzar, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, empecemos. Matteo Ricci había construido su imperio sobre un solo principio. No confíes en nadie, no ames nada, no sientas nada. Durante 23 años había gobernado las calles de Boston con puño de hierro, envuelto en cuero italiano de lujo. Su nombre solo bastaba para silenciar una habitación llena de criminales curtidos. Su reputación había sido tallada a base de sangre, traición y el tipo de violencia calculada que mantenía despiertos por las noches a los hombres más débiles. Pero sentado en su sedán blindado, corriendo por calles vacías hacia una dirección que jamás había visto, Matteo sintió algo que no había experimentado en décadas: incertidumbre. El GPS anunció 12 minutos para llegar al destino. 12 minutos para una niña que tal vez no tenía ni 12 segundos. Su teléfono vibró de nuevo. La pantalla se iluminó con otro mensaje que le apretó el pecho. Ya no encuentro a mamá. Hay mucha sangre. Matteo presionó el acelerador con más fuerza. El motor rugió por el vecindario silencioso mientras las luces de la calle pasaban como balas doradas. Había manejado por esas mismas calles incontables veces, pero nunca así. Nunca con el peso de un miedo genuino aplastándole los pulmones. Verán, Matteo Ricci no debería haberle importado una niña cualquiera que le escribía a un número equivocado. No debería importarle nada más que los márgenes de ganancia y la expansión de territorio. Pero esa noche, corriendo hacia una crisis que no podía controlar ni manipular, se encontró recordando cosas que había pasado años tratando de olvidar. 25 años antes, Matteo había sido un hombre completamente distinto. En ese entonces usaba su nombre de nacimiento, Michael Rodríguez. Vivía en un apartamento pequeño con su hermana menor, Isabella, y su madre, Carmen. Eran pobres, pero eran felices. Carmen trabajaba dobles turnos en una fábrica textil mientras Michael cuidaba a Isabella después de la escuela. La ayudaba con la tarea, le preparaba la cena y la arropaba con historias de caballeros valientes y princesas rescatadas. Isabella tenía 8 años. Tenía rizos oscuros que rebotaban cuando reía, y una sonrisa que podía iluminar su pequeña cocina en las mañanas más frías del invierno. Ella creía que su hermano mayor podía arreglar cualquier cosa, resolver cualquier problema, espantar cualquier monstruo escondido debajo de su cama. Un jueves de noviembre, Michael trabajaba en su empleo de medio tiempo en un taller mecánico cuando llegó la llamada. Su jefe le entregó el teléfono con una expresión grave. La voz al otro lado pertenecía a un oficial de policía. Había ocurrido un incidente en su edificio de apartamentos. Una disputa doméstica en la unidad de al lado había escalado hasta la violencia. Se habían disparado balas a través de paredes delgadas. Carmen e Isabella habían quedado en medio del fuego cruzado. Michael lo dejó todo y corrió. Corrió por calles que de repente le parecieron extrañas y hostiles.
Pasó corriendo por esquinas familiares que ahora parecían lápidas marcando la muerte de todo lo que alguna vez había amado. Cuando llegó al hospital, las luces fluorescentes se sentían como lámparas de interrogatorio, exponiendo cada fracaso, cada momento en que no había estado ahí para protegerlas. Carmen sobrevivió con heridas leves. Isabella no. Michael sostuvo la mano de su hermanita mientras las máquinas pitaban a su alrededor como latidos mecánicos contando hacia atrás hasta el silencio. Se veía tan pequeña en esa cama de hospital, tan frágil, como una mariposa con las alas rotas. Los doctores hablaban en voz baja sobre hemorragia interna y un trauma demasiado severo para que su pequeño cuerpo pudiera superarlo. Pero antes de que las máquinas se quedaran en silencio, Isabella le apretó la mano una última vez. Lo miró con esos mismos ojos confiados que siempre habían creído que él podía arreglarlo todo. «Mickey», susurró, con la voz apenas audible sobre el equipo médico. «Prométeme que vas a ayudar a otros niños cuando tengan miedo». Michael prometió. Fue la última conversación que tuvieron. Después del funeral, algo fundamental cambió dentro de Michael Rodríguez. La parte de él que creía en la justicia, en la equidad, en la posibilidad de que la gente buena pudiera vivir vidas seguras, murió junto con Isabella. Lo que emergió de ese duelo fue más frío, más duro, más calculador. Comprendió que la policía no había podido proteger a su familia. La ley no había podido salvar a su hermana. El sistema le había fallado a todos los que él amaba. Entonces Michael decidió convertirse en el sistema. Empezó pequeño, corriendo apuestas para corredores locales. Aprendió cómo funcionaba de verdad el poder en su vecindario, quien controlaba qué, dónde se tomaban las decisiones reales. En 5 años, se había transformado de hermano en duelo a temido ejecutor. En 10 años, controlaba 3 cuadras de la ciudad. En 15 años, era dueño de la mitad del muelle. Y en algún punto del camino, Michael Rodríguez desapareció por completo. Lo que quedó fue Matteo Ricci, un hombre que había construido murallas tan gruesas alrededor de su corazón que nada podía atravesarlas. Un hombre que se había convencido de que preocuparse por alguien era un lujo que no podía permitirse. Hasta esta noche. El GPS anunció 5 minutos para llegar al destino. Los nudillos de Matteo estaban blancos contra el volante. Llegó otro mensaje. Este era distinto. Más débil. Creo que ya me voy a dormir. Estoy muy cansada. Ese mensaje golpeó a Matteo como un golpe físico. Reconoció el tono de inmediato. Lo había escuchado antes, en la voz de su hermana, durante aquellas horas finales. Era el sonido de alguien rindiéndose. De un cuerpo infantil apagándose por el trauma y el miedo. No, dijo en voz alta, dentro de su auto vacío. Esta noche no. Otra vez no. Matteo tomó su teléfono y escribió rápido, manejando con una sola mano. Quédate despierta. Háblame. ¿Cómo te llamas? La respuesta llegó despacio. Emma. Me llamo Emma. Emma, mi nombre es Matt. Ya casi llego. Necesito que te quedes despierta por mí. ¿Puedes hacer eso? Voy a intentar. Muy bien, niña. Cuéntame de tu mamá. ¿Cómo se llama? Sara. Sara Peterson. Hace las mejores galletas de chispas de chocolate. Me lee cuentos todas las noches. Matteo sintió que algo se agrietaba dentro de su pecho. Esa niña, escondida y aterrorizada, hablaba de cuentos antes de dormir y de galletas. Hablaba del tipo de vida normal y hermosa que Isabella nunca pudo terminar de vivir. El GPS anunció 1 minuto para llegar. Matteo ya podía ver la dirección. Una pequeña casa de 2 pisos con la luz del porche rota y setos descuidados. La mayoría de las ventanas estaban oscuras. Pero podía ver movimiento parpadeante en el interior. Sombras bailando contra cortinas cerradas. Se estacionó al otro lado de la calle y estudió la escena. Sin patrullas. Sin ambulancia. Sin vecinos asomándose por las ventanas. Fuera lo que sucedía dentro de esa casa, estaba sucediendo en un aislamiento total. Emma y su madre enfrentaban esta pesadilla completamente solas. Matteo revisó su arma, se acomodó la chaqueta y bajó del auto. El aire de la noche era fresco y quieto. Podía escuchar sonidos amortiguados que venían del interior de la casa. Gritos. Algo rompiéndose. La voz de una mujer suplicando. Su teléfono vibró una vez más. El mensaje de Emma le heló la sangre. Me encontró. Matteo avanzó hacia la casa como un depredador acechando a su presa. Pero esta noche los papeles estaban invertidos.
Esta noche cazaba algo mucho más peligroso que pandilleros rivales o políticos corruptos. Cazaba a un monstruo que lastimaba niños. La puerta principal estaba entreabierta, revelando solo oscuridad más allá. Matteo podía escuchar al atacante de Emma moviéndose por la casa, sus pasos pesados resonando contra el piso de madera como truenos en el silencio. Una voz de hombre, arrastrada por el alcohol y la rabia, gritaba amenazas que hicieron que a Matteo se le tensara la mandíbula. «Sal de donde estés, mocosa. ¿Crees que puedes esconderte de mí para siempre?» El teléfono de Matteo vibró. Emma le había enviado un último mensaje, solo 2 palabras que casi lo tumbaron de rodillas. «Ayuda, mamá». Se deslizó por la puerta principal sin hacer ruido. La casa apestaba a cerveza rancia, humo de cigarro y algo más. Algo metálico que Matteo reconoció de inmediato. Sangre. Sangre fresca. La sala era una zona de desastre. Muebles volcados, marcos de fotos hechos añicos por el suelo, fotos familiares rasgadas y esparcidas como hojas caídas. En el centro de todo yacía Sarah Peterson, la madre de Emma. Estaba inconsciente, su cabello rubio apelmazado con sangre, su respiración superficial y trabajosa, pero estaba viva. Matteo se arrodilló a su lado, revisándole el pulso con el mismo toque suave que alguna vez había usado para consolar a Isabella. El latido de Sara era débil pero estable. Había recibido una golpiza brutal, pero sobreviviría si recibía atención médica pronto. Pasos pesados retumbaron por el pasillo. El hombre se acercaba cada vez más al lugar donde Emma se escondía. Matteo podía escucharlo abriendo puertas de un tirón, maldiciendo cuando encontraba closets y baños vacíos. «Sé que estás aquí en algún lado, pequeña plaga. Cuando te encuentre, vas a desear no haber levantado ese teléfono». Matteo se puso de pie lentamente. Cada músculo de su cuerpo se enroscó como un resorte, listo para liberar 23 años de violencia controlada. Esto ya no era negocio. Esto no tenía que ver con territorio, ni respeto, ni miedo. Esto era personal, de una manera que llegaba hasta las partes rotas de su alma y exigía justicia. El atacante apareció al final del pasillo. Era un hombre grande, probablemente de casi 2 metros, con brazos como troncos de árbol y manos manchadas con la sangre de Sara. Se llamaba Derek Walls, aunque Matteo todavía no lo sabía. Lo que Matteo pudo ver de inmediato fue el tipo de brutalidad cobarde que atacaba a los indefensos, a los vulnerables, a los inocentes. Derek se quedó paralizado cuando vio a Matteo de pie en su sala. Por un momento, la confusión atravesó sus rasgos borrachos. Esto no era lo que esperaba encontrar. No era un vecino, ni un policía, ni algún ciudadano preocupado que retrocedería ante una amenaza. Esto era algo completamente distinto. ¿Quién demonios eres tú? Arrastró Derek las palabras, tambaleándose ligeramente. Esto no es asunto tuyo, amigo. Sal de mi casa antes de que te saque yo. Matteo no dijo nada. Simplemente estudió a Derek con el mismo cálculo frío que una vez había usado para evaluar a rivales de negocios antes de destruirlos. Catalogó sus debilidades, midió distancias, calculó exactamente cuánta fuerza haría falta para neutralizar esta amenaza de manera permanente. Te dije que salgas, rugió Derek, avanzando tambaleante con los puños en alto. Matteo se movió como un rayo golpeando el agua. Un momento Derek venía cargando hacia él, al siguiente estaba tendido de espaldas con la mano de Matteo alrededor de su garganta. La velocidad y precisión del derribe fue quirúrgica, profesional, aterradora en su eficiencia. Escucha con mucha atención, dijo Matteo, con la voz apenas un susurro. Te voy a hacer una sola pregunta, y tu vida depende de que me des la respuesta correcta. ¿Dónde está la niña? Los ojos de Derek se abultaron mientras luchaba contra el agarre de Matteo. Intentó hablar, pero solo logró emitir sonidos ahogados. Matteo aflojó el agarre lo justo para permitirle hablar. No sé de qué estás hablando, jadeó Derek. Respuesta equivocada. El agarre de Matteo se apretó de nuevo, esta vez con suficiente presión como para que la visión de Derek empezara a desvanecerse por los bordes. Permíteme reformular. Emma Peterson, 8 años, cabello rubio, probablemente escondida en algún lugar de esta casa mientras tú la aterrorizabas y dejabas inconsciente a su madre a golpes. ¿Dónde está? Mencionar el nombre de Emma pareció penetrar el cerebro de Derek, empapado en alcohol. Su expresión pasó de la confusión a algo parecido al miedo. No miedo a Matteo, todavía no, sino miedo a que su secreto quedara expuesto. Probablemente está arriba, resolló. Mira, hombre, todo esto es un malentendido.
Sara es mi novia. Tuvimos una pelea. Las cosas se salieron de control. Pero Emma ni siquiera es mi hija. Solo estaba tratando de disciplinarla. La otra mano de Matteo se movió hacia su chaqueta. Los ojos de Derek se abrieron más al vislumbrar el arma enfundada ahí. De repente, la gravedad de su situación se volvió cristalina. Por favor, susurró Derek. No quise que las cosas llegaran tan lejos. Yo tampoco, respondió Matteo. Pero antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, una vocecita llamó desde arriba. Débil, asustada, pero inconfundiblemente viva. ¿Matt? ¿Eres tú? Emma. Había recordado el nombre que él le había dado en su conversación de mensajes. Lo estaba llamando como si fuera una especie de héroe, una especie de salvador que podía hacer desaparecer a todos los monstruos. Matteo sintió que algo se movía dentro de su pecho. La misma grieta que había comenzado en su auto se ensanchó hasta convertirse en una fisura que amenazaba con partir por completo las murallas que tan cuidadosamente había construido. Aquí estoy, Emma, le respondió. Ya estás a salvo. Baja cuando estés lista. Derek trató de forcejear bajo el agarre de Matteo, pero era como intentar mover una montaña. ¿No entiendes?, suplicó. Esa niña no ha sido más que problemas desde que su papá murió. Sara no puede controlarla. Alguien tiene que enseñarle respeto. ¿Respeto? La voz de Matteo cargaba el tipo de calma mortal que había precedido a algunas de sus decisiones de negocios más violentas. ¿Quieres hablar de respeto? Se acercó más, con el rostro a centímetros del de Derek. Déjame hablarte de respeto. Respeto es lo que una niña debería sentir cuando está segura en su propia casa. Respeto es lo que una madre debería esperar cuando trata de proteger a su hija. Respeto es lo que tú deberías haber mostrado antes de decidir aterrorizar a una familia. Pasos en las escaleras. Ligeros, vacilantes, pero cada vez más cerca. Emma bajaba a conocer al extraño que había respondido a su desesperado pedido de ayuda. Matteo tomó una decisión que atormentaría a Derek Walls por el resto de su considerablemente acortada vida. Levantó al hombre y lo arrastró hacia la cocina, fuera de la línea de visión de Emma. Lo que sucedería a continuación determinaría si Derek vivía para ver otro amanecer, pero no ocurriría frente a una niña traumatizada. Emma, llamó Matteo por encima del hombro. Quédate con tu mamá. Voy a llamar una ambulancia. Todo va a estar bien ahora. Mientras empujaba a Derek hacia la cocina, Matteo tuvo su primer vistazo de Emma Peterson. Estaba de pie al final de las escaleras como un fantasma, su pequeño cuerpo temblando dentro de una pijama decorada con unicornios de caricatura. Su cabello rubio estaba enredado. Sus ojos, muy abiertos, con el tipo de terror que ningún niño debería experimentar jamás. Pero estaba viva. Estaba respirando. Lo miraba con la misma expresión confiada que Isabella había tenido tantos años atrás. Gracias por venir, susurró Emma. Esas 5 palabras casi destruyeron por completo a Matteo. Porque en ese momento comprendió que esto no se trataba de venganza, ni de justicia, ni de ajustar cuentas. Esto se trataba de cumplir una promesa que le había hecho a una niña de 8 años moribunda, 25 años atrás. Se trataba de ayudar a otros niños cuando tuvieran miedo. La puerta de la cocina se cerró detrás de ellos. Y Derek Walls se encontró cara a cara con un hombre que acababa de recordar lo que se sentía tener algo que valía la pena proteger. En la cocina, lejos de los ojos inocentes de Emma, Derek Walls descubrió lo que significaba enfrentarse a un hombre que ya no tenía nada que perder y todo que proteger. La luz fluorescente de arriba parpadeaba como un latido moribundo, proyectando sombras que bailaban sobre el rostro aterrorizado de Derek. Matteo lo presionó contra la barra de la cocina con precisión quirúrgica. Cada movimiento era calculado, controlado, con propósito. Esto no era la furia salvaje de un delincuente callejero ni la violencia desesperada de alguien luchando por sobrevivir. Era la aplicación metódica de fuerza por parte de un hombre que había perfeccionado el arte de hacer desaparecer a la gente. Tienes 30 segundos para explicarte, dijo Matteo, con la voz tan baja que casi sonaba conversacional. Y te sugiero que elijas tus palabras con mucho cuidado, porque podrían ser las últimas que digas jamás. Las manos de Derek temblaban mientras trataba de formar palabras. El alcohol que había alimentado su brutalidad anterior ahora jugaba en su contra, volviendo lentos sus pensamientos y espesa su lengua. Mira, sé cómo se ve esto, pero no entiendes toda la situación aquí. Ilumíname. Sara y yo llevamos 6 meses saliendo. Desde que su esposo murió en ese accidente de auto, ella ha sido un desastre.
No puede controlar a la niña, no puede pagar sus cuentas, no puede mantener la casa en orden. Yo la he estado ayudando, ¿sabes? Dándole dinero, arreglando cosas por aquí, tratando de ser una figura paterna para Emma. La expresión de Matteo nunca cambió, pero Derek podía sentir que algo se transformaba en el aire a su alrededor. Algo peligroso acumulándose como la presión antes de una tormenta. Continúa, dijo Matteo. Esta noche fue distinto. Sara había estado bebiendo, y nos metimos en una discusión sobre el comportamiento de Emma. La niña ha estado actuando mal desde que murió su papá. Respondiendo, negándose a hacer los quehaceres, quedándose fuera después del toque de queda. Sara me pidió que la ayudara a disciplinarla. Pero cuando traté de hablar con Emma, se puso respondona conmigo. Derek hizo una pausa, midiendo la reacción de Matteo. La quietud absoluta del hombre frente a él era más aterradora que cualquier grito o amenaza podría haber sido. Así que golpeaste a una mujer inconsciente y aterrorizaste a su hija de 8 años, afirmó Matteo. No era una pregunta. No se suponía que llegara tan lejos. Sara se metió entre nosotros cuando yo trataba de enseñarle respeto a Emma. Empezó a golpearme, a rasguñarme la cara, gritando como una loca. La empujé, tal vez un poco fuerte, y se cayó y se golpeó la cabeza contra la mesita del café. Fue un accidente. ¿Y Emma? La voz de Derek bajó hasta casi un susurro. Vio todo. Empezó a gritar y a llorar, diciendo que iba a llamar a la policía. No podía dejar que hiciera eso. Tengo órdenes de arresto pendientes, hombre. Pensión alimenticia sin pagar, cargos de agresión de mi exesposa. Si llegaba la policía, estaría de vuelta en la cárcel del condado antes del amanecer. Matteo absorbió esta información como una computadora procesando datos. Cada detalle, cada excusa, cada justificación que Derek ofrecía solo confirmaba lo que ya sabía. Esto no era un crimen pasional ni un momento de mal juicio. Era el patrón de comportamiento de un depredador que había estado escalando su violencia hasta que finalmente alguien lo detuvo. Así que perseguiste a una niña traumatizada por toda su propia casa, continuó Matteo. Destruiste su sentido de seguridad, su confianza en los adultos que se suponía debían protegerla, y lo hiciste todo para salvarte de enfrentar las consecuencias de tus crímenes anteriores. Cuando lo dices así, suena peor de lo que fue. No, dijo Matteo, permitiendo finalmente que un rastro de emoción se filtrara en su voz. Suena exactamente a lo que fue. En la sala, podían escuchar la voz suave de Emma hablándole a su madre inconsciente. Le contaba a Sara sobre el hombre amable que había venido a ayudarlas, prometiéndole que todo iba a estar bien ahora, rogándole que despertara para poder ir a comer helado al día siguiente, como habían planeado. El sonido de esa vocecita, tan llena de esperanza a pesar de todo lo que había soportado, quebró algo fundamental dentro de Matteo. Todas las murallas que había construido, todas las barreras que había levantado para mantener al mundo a distancia, se derrumbaron en un instante. Pensó en los últimos momentos de Isabella, en cómo lo había hecho prometer que ayudaría a otros niños asustados. Pensó en todos los años que había pasado convenciéndose de que esa promesa era imposible de cumplir, de que preocuparse por alguien solo llevaría a más dolor. Pero Emma Peterson le había demostrado que estaba equivocado. Su mensaje desesperado había atravesado la oscuridad de su aislamiento cuidadosamente construido y le había recordado quién había sido alguna vez, quien todavía podía elegir ser. Derek, dijo Matteo, con la voz adquiriendo una cualidad completamente distinta. Quiero que entiendas algo. En mi línea de trabajo, me he topado con toda clase de criminales que puedas imaginar. Narcotraficantes que envenenan comunidades, prestamistas que destruyen familias, asesinos a sueldo que terminan vidas por dinero. ¿Pero sabes qué he aprendido en todos mis años haciendo esto? Los peores monstruos no son los que matan por negocio. Son los que lastiman a los niños por placer. El teléfono de Matteo vibró. Un mensaje de uno de sus lugartenientes, preguntando por su ubicación. Lo ignoró por completo. Esa noche, el imperio de negocios que había pasado décadas construyendo parecía menos importante que la niña de 8 años en la habitación de al lado, que había confiado en un extraño para salvar su vida. Esto es lo que va a pasar, continuó Matteo. Vas a salir por esa puerta trasera y vas a desaparecer de esta ciudad para siempre. Nunca más vas a contactar a Sara Peterson. Nunca más te vas a acercar a menos de 16 kilómetros de Emma Peterson. Vas a buscarte un nuevo lugar donde vivir, un nuevo trabajo, tal vez hasta un nuevo nombre si eres inteligente. Los ojos de Derek se abrieron con esperanza.
Esta no era la sentencia de muerte que había esperado. Pero, agregó Matteo, y esa sola palabra cargó suficiente peso como para aplastar por completo el alivio de Derek. Si alguna vez escucho que le pusiste una mano encima a otra mujer o a otro niño, si tu nombre cruza por mi escritorio en relación con cualquier tipo de violencia doméstica, si tan siquiera le alzas la voz a alguien más débil que tú, te voy a encontrar. Matteo se acercó más, bajando la voz hasta que apenas era audible. Y cuando te encuentre, Derek Walls, lo que te haga hará que esta noche parezca una conversación amistosa entre amigos. ¿Nos entendemos? Derek asintió frenéticamente, con el sudor perlando su frente a pesar del aire fresco de la noche. Bien. Ahora sal de mi vista antes de que cambie de opinión sobre dejarte ir. Derek se apresuró hacia la puerta trasera, con las manos temblando tanto que apenas podía girar la manija. Mientras salía hacia la oscuridad, Matteo le gritó una última advertencia. Derek. El reloj empieza a correr ahora. Tienes 24 horas para irte de esta ciudad. Dentro de 25 horas, si todavía estás aquí, nuestra conversación continúa. Permanentemente. La puerta se cerró de un golpe, dejando a Matteo solo en la cocina con el peso de su decisión. Había dejado vivir a Derek, pero no por misericordia. Lo había dejado vivir porque matarlo habría sido la solución fácil, la solución de antes. Esta noche exigía algo distinto. Esta noche exigía el tipo de justicia que daba segundas oportunidades mientras dejaba las consecuencias completamente claras. Matteo sacó su teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. La doctora Elizabeth Chen contestó al segundo timbre, a pesar de lo tarde de la hora. ¿Matteo? ¿Qué pasa? Necesito un favor, Elizabeth. Una mujer llamada Sarah Peterson, inconsciente por un traumatismo craneal, probablemente conmoción. Necesita atención médica inmediata, pero sin preguntas, sin reportes policiales. ¿Dónde estás? Matteo le dio la dirección. La doctora Chen había sido su médica personal durante 15 años, y entendía las reglas no dichas de su acuerdo. Ella atendía sus heridas, las de sus hombres, y de vez en cuando las heridas de personas que necesitaban ayuda pero no podían darse el lujo de involucrar a las autoridades. Llego en 20 minutos, dijo. ¿Esto está relacionado con negocios? No, respondió Matteo, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de esa respuesta. Esto es personal. Después de colgar, Matteo regresó a la sala, donde Emma se sentaba junto a su madre, tomándole la mano y susurrándole palabras de aliento. La visión de su pequeña figura manteniendo tanta valentía frente a un trauma inimaginable le recordó tan poderosamente a Isabella que tuvo que sostenerse contra el marco de la puerta. Emma levantó la vista cuando él se acercó. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero también había algo más ahí. Alivio. Gratitud. Confianza. ¿Ya se fue? Preguntó en voz baja. Ya se fue, confirmó Matteo. No va a volver. ¿Mi mamá va a estar bien? Matteo se arrodilló junto a Emma, bajando hasta su altura, tal como había hecho con Isabella tantos años atrás. Llamé a una doctora muy buena. Va a cuidar a tu mamá y se va a asegurar de que mejore. Emma asintió, aceptando esa promesa con la fe sencilla que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a dudar. Matt, dijo, usando el nombre que él le había dado durante su conversación de mensajes. ¿Por qué vino a ayudarnos? Ni siquiera nos conoce. La pregunta lo golpeó como un impacto físico. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 8 años que su mensaje desesperado había atravesado décadas de duelo enterrado y había despertado partes de su alma que creía muertas para siempre? ¿Cómo podía decirle que ayudarla en realidad se trataba de honrar una promesa que le había hecho a otra niña que no había vivido para ver su 9º cumpleaños? Porque, dijo finalmente, alguien muy importante una vez me hizo prometer que ayudaría a los niños cuando tuvieran miedo. ¿Quién fue? Mi hermana. Se llamaba Isabella. Emma pareció considerarlo con seriedad. ¿Es buena? Era la persona más buena que jamás he conocido. ¿Dónde está ahora? Matteo sintió que las lágrimas amenazaban las esquinas de sus ojos por primera vez en 25 años. Está en el cielo. Pero creo que le habrías caído muy bien. Emma extendió la mano y tomó la suya con el mismo gesto confiado que Isabella había usado durante aquellos últimos momentos en el hospital. El contacto envió ondas de choque a través de las defensas emocionales cuidadosamente controladas de Matteo. Me alegra que cumpliera su promesa, dijo Emma simplemente. En ese momento, Matteo comprendió que todo en su vida lo había llevado hasta este punto. Toda la violencia, todo el poder,
Todo el miedo que había acumulado a lo largo de los años de repente parecían una preparación para algo más grande. Había construido un imperio de oscuridad, pero esta noche ese imperio había servido a la luz. Las luces de un auto barrieron las ventanas del frente. La doctora Chen había llegado con su equipo médico y su discreción intacta. Pronto Sara recibiría el cuidado que necesitaba y Emma recuperaría a su madre. Pero Matteo sabía que su participación en sus vidas apenas comenzaba. Porque, por primera vez en décadas, había encontrado algo que valía la pena proteger, que no tenía nada que ver con territorio, ni márgenes de ganancia, ni respeto ganado a través de la intimidación. Había encontrado una familia que lo necesitaba, y tal vez, más importante aún, había encontrado el camino de regreso a la promesa que le había hecho a Isabella tantos años atrás. La promesa que transformaría no solo las vidas de Emma y Sara, sino la suya propia, de maneras que todavía no podía imaginar. Mientras la doctora Chen atendía a Sara y Emma observaba con ansiedad desde el sofá, Matteo salió a hacer otra llamada telefónica. Esta pondría en marcha cambios que se propagarían por toda su organización y más allá. Vincent, dijo cuando su segundo al mando contestó. Necesito que organices algo. Un fideicomiso, completamente anónimo, suficiente para cubrir la universidad y los gastos de vida de una niña. ¿Jefe? ¿Qué está pasando? Estoy cumpliendo una promesa, respondió Matteo. Y, Vincent, despeja mi agenda de las próximas semanas. Tengo un asunto personal que atender. Por primera vez en 25 años, Matteo Ricci ponía a la familia primero. Y la niña que le había enviado un mensaje desesperado a un número equivocado estaba a punto de descubrir que, a veces, los ángeles guardianes más inesperados llegan vestidos con trajes caros y cargando el peso de sus propias historias de redención. La noche estaba lejos de terminar, pero ya todo había cambiado. Porque a veces se necesita el valor de una niña para recordarle a un hombre perdido quien estaba destinado a ser siempre. 6 meses después, Emma Peterson estaba parada en la puerta de su nuevo cuarto, observando a través de ventanas relucientes cómo los niños jugaban en el vecindario seguro al que Matteo silenciosamente las había mudado. Sara se había recuperado por completo. Sus moretones habían desaparecido hacía tiempo, su sonrisa había vuelto. Pero la verdadera transformación pertenecía al hombre que había respondido al mensaje desesperado de una niña. Matteo las visitaba cada domingo, no como el temido jefe criminal de Boston, sino como el tío Matt, el hombre que le enseñaba ajedrez a Emma y la ayudaba con la tarea. Había cumplido su promesa a Isabella de maneras que nunca imaginó posibles. El imperio que había construido a través del miedo ahora servía a un propósito distinto: proteger a familias como la de Sara y Emma de los monstruos que acechaban en las sombras. Derek Walsh había desaparecido esa noche, tal como Matteo había prometido. La noticia se había corrido por el bajo mundo criminal sobre lo que les pasaba a los hombres que lastimaban niños en la ciudad de Matteo Ricci. El mensaje era claro y absoluto. Pero el cambio más profundo no estaba en las calles de Boston ni en el hogar de los Peterson. Estaba en el propio Matteo. Había descubierto que el corazón más duro podía elegir el amor sobre la venganza, que el alma más oscura podía encontrar redención en la confianza inocente de una niña que necesitaba ser salvada. El mensaje desesperado de Emma había sido enviado al número equivocado. Pero a veces el número equivocado resulta ser exactamente la persona correcta, en el momento exacto. A veces la salvación llega desde los lugares más inesperados, vestida con trajes caros y cargando el peso de promesas hechas a niños moribundos. Gracias por ver este vídeo. Y no olvides suscribirte para más historias increíbles que demuestran que hasta los corazones más rotos pueden sanar cuando se les da la oportunidad de proteger algo precioso.